Para mí es un privilegio estar en este lugar nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. Venga. Le doy la bienvenida a nuestros hermanos y visitas que están aquí. Sean bienvenidos. Espero que lo gocemos en el Señor para poder compartir otro estudio más y poder crecer en conocimiento de estos temas que son importantes para la vida del cristiano. Y no solamente el cristiano, sino de todas las personas que quieren conocer de Jesús. Vamos a orar para que Dios sea el dirigente de este estudio. Vamos a concentrarlos, vamos a clamar al Todopoderoso para que Él sea el dirigente. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, y las visitas que se han hecho presentes en este lugar. Dales tu paz y tu bendición, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y visitas. Bendice, Señor, también a tu servidor para que él pueda usar palabras correctas, adecuadas, para poder transmitir tu mensaje a aquellas almas sedientas que quieren conocer de tu palabra. Bendice esta reunión, bendice este estudio, santifica nuestra mente y nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Los que han estado viniendo toda esta semana ha sido de una gran bendición. Espero que hayan aprovechado estos temas porque son de vital importancia. Hoy vamos a estudiar acerca del Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? La palabra lo dice, eterno, que no tiene principio ni fin. Nosotros no creemos, como muchos cristianos dicen, de que el Evangelio empezó en el Nuevo Testamento. Si así fuera, no tuviera sentido la palabra que eterno. Eterno significa que es eterno como ¿qué? Como Dios mismo. El Evangelio es eterno. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan del Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos dice el apóstol Juan que vio: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es necesario que este Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero de alguna manera la misión se va a cumplir, porque el Evangelio tiene que llegar hasta los últimos rincones de este mundo, a las tribus que están en África, allá en la India, en Egipto. El Evangelio tiene que llegar, porque dice que este Evangelio se tiene que predicar ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué razón? Porque en estos lugares donde va a ir el Evangelio, también está el veneno ponzoñoso de la falsa doctrina. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, hablando de la gran ramera, la iglesia falsa. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice: y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. ¿Captaron? Que el Evangelio va ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque también la ramera o la falsa doctrina, ¿a dónde está? Está también en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Interesante, ¿va? Donde existe la verdad, también se levanta ¿qué? La mentira. Eso es común en la Biblia eso. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 habló también de la importancia de predicar el Evangelio. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y por cierto, se oye un buen sonido hoy. Lo he ecualizado, ¿qué dama? Me gusta cómo se oye. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mire qué interesante. Estas son palabras de Jesús en el monte de los Olivos.
Y dice lo siguiente: después de hablar de todas las señales que iban a pasar en el mundo, los acontecimientos que iban a pasar en el mundo, Jesús dijo algo muy importante. Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio ¿a qué? A las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? ¿Por qué para testimonio? Porque el evangelio tiene que llegar a toda persona, porque nadie va a poder decir en aquel día: yo no supe de eso. Va a ser un testimonio para cada persona. Me estoy dando a explicar, hermano. O sea, el evangelio es bien importante porque el evangelio trae salvación y también trae condenación. ¿Sabían ustedes eso? Que el evangelio también salva, pero también condena. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Va que eso nos había dicho que el evangelio solo salva. ¿Ah? La Biblia dice que los que acepten el evangelio van a tener vida eterna, pero los que lo rechacen, ¿qué es lo que va a hacer el evangelio? Condenación eterna. Interesante, ¿va? El apóstol Pablo creía de que lo que predicaba él también era el evangelio. Todos los apóstoles predicaron el evangelio. ¿Sabían ustedes eso? Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 26. Dice lo siguiente: el que puede confirmaros según mi evangelio y predicación de Jesucristo. ¿Cuál es el centro del evangelio? Jesucristo. Según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Notaron, hermano? Que el evangelio, así como se cree, también el evangelio se tiene que obedecer. El evangelio se cree y también se obedece. ¿Estamos de acuerdo en eso? El apóstol Pablo creía que también él predicaba el evangelio. Lo que predicaba él era el evangelio. Mire qué interesante también lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice lo siguiente San Pablo. 1 Timoteo 1:8. Aquí Pablo está hablando de la ley y dice: porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es buena. ¿Pero qué dicen los cristianos hoy? Que la mala, ¿quién es? La ley. Por eso es que Cristo vino a abolirla. Pero bíblicamente, ¿quiénes son los malos? ¿La ley o el pecador? ¿A quién hay que arreglar? Al pecador. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Esta noche hemos visto, estos días pasados hemos visto quiénes son justos. ¿Quiénes son justos? Ya se les olvidó, hermano. Es una persona que ha sido absuelta ¿de qué? De culpa. Y cuando una persona ha sido absuelta de culpa, Cristo lo viste con su justicia. En ese momento la persona es una justa. ¿Sabían ustedes eso? ¿Quiénes son los justos? Son los que están en Cristo. La ley es para ellos. La ley es para el justo. Pregunto, ¿a quién es que anda persiguiendo la ley? Mire cómo dice: sabiendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los patricidas, o sea que los que matan a su papá, matricidas, los que matan a su madre, y para los homicidas, los que matan a su hermano, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para los cuantos se oponen a la sana doctrina. Leí estos textos para que los coloquemos en el versículo 11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado.
¿Captaron, hermano? Pablo dice que según el evangelio que se me ha sido encomendado, pero en los versículos 8 hasta el 10, ¿de qué estaba hablando? De la ley. Significa que la ley es parte de ¿qué? Del evangelio. ¿Están conmigo? ¿Están aquí conmigo, hermano? Muchas personas hablan del evangelio, pero no hablan de ¿qué? De la ley. Y la ley, según Pablo dice, es parte de ¿qué? Del evangelio. Interesante. La importancia de predicar el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se empezó a predicar el evangelio? ¿Será que Mateo, el primer apóstol, empezó a predicar del evangelio? ¿O será que el evangelio inició en la cruz del Calvario cuando Jesús murió? De ahí para allá, anteriormente, no existía el evangelio. ¿Dónde se empezó a predicar el evangelio? ¿Y quién fue el primero que lo predicó? Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente en la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás ¿qué? El calcañar. Esta es una profecía mesiánica que anunciaba la venida de Jesús, cómo Jesús iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Este texto se le conoce como el Evangelio en cápsula. Ahí está comprimida toda la Biblia en Génesis 3:15. La primer promesa de que Dios iba a mandar una simiente, que según la Biblia esa simiente es Cristo, la simiente de Abraham. La profecía decía que una simiente de la mujer, porque Cristo nació de mujer y bajo la ley. Esa simiente era la que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, y esa simiente, según Gálatas 3:16, es Cristo. Observen cómo, ¿a dónde se empezó a predicar el evangelio? ¿A dónde se empezó a predicar? En Génesis. No se empezó en Mateo a predicar. En Mateo podemos decir de que Mateo empezó a verse el cumplimiento de la profecía mesiánica. Todo lo que profetizaron los profetas y los patriarcas. Pero el evangelio no inició en el Nuevo Testamento. El evangelio tiene su origen ¿qué? En el Génesis. Aunque el plan de salvación no se creó en el libro de Génesis. El plan de salvación nunca tuvo principio ni fin. En ese sentido es eterno, porque Dios siempre tuvo un plan. Lo que pasó en Génesis cuando entró el pecado es de que este plan se echó a rodar. ¿Me estoy dando a explicar qué significa eso? Amén. El plan de salvación siempre estuvo presente en la mente del Creador, por eso es el evangelio eterno. Ese evangelio tan importante que salva al pecador. Ahora la pregunta es, ¿qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa, del griego, es buenas nuevas de salvación. Eso es bien importante que los conozcamos. Ahora, ¿sabían ustedes, hermanos, que a todos los profetas y a todo el pueblo de Israel también se les predicó el evangelio? Mire lo que dice Hebreo capítulo 4 versículo 2. Hebreo capítulo 4 versículo 2 dice lo siguiente. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva. ¿Qué buena nueva? En griego, en evangelio. ¿Quién de ustedes tiene una versión que diga, porque también a ellos se les predicó el evangelio como a nosotros? ¿Alguien tiene una versión que diga así? Mi Biblia dice, porque también a nosotros, dice, se nos ha predicado el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron.
Aquí Pablo, el escritor de Hebreos, está hablando acerca de cómo el evangelio se le predicó a toda la nación de Israel desde el principio que Dios llamó al pueblo de Israel. Se les predicó el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera se les predicó el evangelio a los israelitas? Se les predicó por medio de símbolos y tipos. Los símbolos del santuario eran una forma de que Dios les predicó el evangelio a el pueblo de Israel. O sea, que el pueblo de Israel conocía el evangelio. Pero ¿cuál fue el problema de los israelitas? No les aprovechó porque no fue acompañada, ¿qué? Con fe. Hay una importante cita de Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 12. Dice lo siguiente: Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de tipos y símbolos era una profecía compacta del evangelio, una representación en el cual estaban resumidas las promesas del Redentor. Pregunto, ¿se les predicó el evangelio a los israelitas? Sí. ¿De qué manera? Por símbolos y tipos. ¿Qué simbolizaba el sacerdote? Simbolizaba a Cristo. ¿Qué simbolizaba el altar de sacrificio? Simbolizaba a Cristo. ¿Qué simbolizaba el trigo? Simbolizaba a Cristo. El altar del incienso o el incienso simbolizaba a Cristo. Las víctimas simbolizaban a Cristo. El velo simbolizaba a Cristo. Inclusive todo el santuario simbolizaba a Cristo. Todo simbolizaba a Cristo. Hasta la cosa más minúscula que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera era un símbolo de Cristo. El arca del pacto, la vara de Aarón, el maná, todo era un símbolo de Cristo. Pero los judíos no entendían qué simbolizaba eso. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Pero también a eso les predicó el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo inició el evangelio? No inició en el Nuevo Testamento, porque también a quienes se les predicó, a los judíos se les predicó el evangelio. ¿Están conmigo? El evangelio se les predicó por medio de símbolos y tipos. La Biblia dice que los cristianos no tenemos que avergonzarlos del evangelio. Eso lo dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que creen en el evangelio. ¿Y los que no creen? ¿Se van a salvar? No. Y saben, hermanos, que hay hermanos de que les da vergüenza que los vean con la Biblia en las calles. Yo conocí a un hermano de que como le daba vergüenza que lo miraran con la Biblia en la mano, andaba una Biblia pequeñita y se la metía en la bolsa. Y otro la dejaba en la iglesia y se iba para la casa sin la Biblia porque le daba vergüenza andar con la Biblia. Y saben que hay muchos hermanos que se avergüenzan de que les digan hermano Dios le bendiga. Hay hermanos que antes de que uno les diga hermano Dios le bendiga, le callan la boca a uno y le dicen los vemos, que la haga bien. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. El que se avergonzara de mí, de mis palabras, dijo Jesús, yo me avergonzaré ¿qué? Delante de mi Padre cuando venga en mi reino. ¿Por qué los debemos de avergonzar, hermano? No los avergoncemos porque es poder. El evangelio salva y restaura. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en 1 Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Mire qué interesante. Vamos a notar en este texto que el evangelio no solamente se cree, sino también que se obedece. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? ¿Qué? O sea que el evangelio se cree y también se ¿qué? Obedece. Pero ¿por qué muchos cristianos hablan del evangelio pero no hablan de obediencia? Cuando el evangelio de la Biblia dice que se cree y también ¿qué? Se obedece. ¿Qué pasará con aquellos que no obedecen el evangelio? Interesante. ¿Qué pasará con aquellos que no obedecen el evangelio? Ahora vamos a ver qué es el evangelio. ¿Por qué es tan importante creer el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la esencia del evangelio? ¿Sabe usted qué es el evangelio?
Para que conozcamos qué es el Evangelio, vamos a leer una historia lóbrega de la vida de Jesús. Esa historia está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice lo siguiente el apóstol. Mateo 26, versículo 36. Hablando de cuando Jesús fue a orar al huerto del Getsemaní. Vamos a ver qué es lo que pasó en ese huerto del Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba el Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Era una angustia terrible que tenía nuestro Señor. Entonces Jesús dijo: mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué está haciendo Jesús en esta oración? Está muy triste. Y aquí dice: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cuándo es que podemos decir esas palabras, hermano? Cuando estamos nosotros agonizando, ¿sí o no? Muy triste hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que ¿qué es lo que estaba por tomar Jesús? Una copa. Vino luego a sus discípulos y les dijo, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró y por segunda vez. Esto era muy tremendo lo que estaba pasando a nuestro Señor, porque oró lo mismo por segunda vez y diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad. Vino otra vez y la halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Lo mismo oró. Esto era muy delicado lo que estaba por pasar Jesús, porque estaba por beber una copa, un trago amargo, una copa, que inclusive el libro de Lucas, capítulo 18, es Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44 nos dice que la agonía de Jesús era tan grande que sudó como gotas de sangre. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta que... O sea, la presión de Jesús que estaba cayendo sobre él era tan grande que Jesús sudó como gotas de sangre. Esa palabra gotas de sangre, los que son médicos conocen muy bien esa palabra. Es una enfermedad muy rara llamada hematidrosis. La hematidrosis es una enfermedad muy rara y han habido casos muy escasos en el mundo, pero esta enfermedad da a las personas que están en una extrema situación de estrés y presión psicológica, pasando por alguna prueba grande, por alguna presión muy grande, que la gente empieza a explotársele sus vasos sanguíneos de sus sienes y de su cuerpo y empieza a sudar sangre con sudor. Lo que pasó sobre Jesús fue una hematidrosis, porque Jesús estaba pasando por una experiencia muy amarga, porque el texto dice que Jesús estaba por beber una copa. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús estaba orando para que no beber esa copa, a menos que se hiciera la voluntad del Padre? ¿Qué tenía esa copa? ¿Por qué era tan amargo ese trago? Que Jesús oró 3 veces.
¿Qué contenía esa copa? Hay un versículo en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 11, donde nos dice que esa copa era tan fuerte el trago, lo que tenía esa copa, que con razón Jesús tuvo que orar 3 veces. ¿Qué es lo que tenía esa copa? Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 18, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada ¿en qué? En la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué copa iba a beber Jesús? La copa que el Padre le iba a dar de beber. Pero la pregunta es, ¿qué copa tenía o qué es lo que tenía esa copa para que Jesús no la bebiera? Esa copa, hermanos, tenía la ira de Dios sin mezcla y sin misericordia. La ira de Dios estaba por caer sobre el Hijo amado, porque sobre el Hijo amado iban a ser depositados todos los pecados de la raza humana. Y era tan presión, la presión que estaba cayendo sobre Jesús. Imagínense, hermano, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, sobre él iban a ser vaciados todos los pecados más crueles de los habitantes de esta tierra. Aún el peor pecado que haya existido en esta tierra, Jesús lo estaba pagando y estaba tragándolo. Tremendo. Hablemos de un pecado muy fuerte, de esas grandes masacres que hacen en otros países, esos grandes genocidios, grandes pecados. Jesús los estaba pagando. Esas grandes violaciones, Jesús las estaba pagando. Esos grandes crímenes y secuestros, Jesús los estaba pagando. Esas grandes, mire, esos crímenes que hay hoy en día, hermano, que la gente no tiene ni escrúpulos para descuartizar a alguien. Carencia de amor. Todos esos pecados Jesús los estaba pagando. Esos grandes masacres Jesús los estaba pagando. Los adulterios, los homicidios, Jesús los estaba pagando. Y esa copa de la ira de Dios estaba cayendo sobre el Hijo amado. Con razón Jesús estaba orando 3 veces: estoy angustiado hasta la muerte. El Padre estaba castigando a su Hijo por culpa de nosotros. Ese es el Evangelio eterno. Que Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Todo está pagado. Todo. Regalado todo. No tenemos que sufrir ni una gota de la ira de Dios, porque Jesús la bebió por nosotros. Inclusive el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 3 dice que Cristo por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque el que tenía que colgar en el madero era usted y yo, pero Jesús por amor a nosotros pagó esa deuda que nosotros teníamos que pagar. Eso es el Evangelio. Esa copa que Jesús bebió, nosotros, usted y yo, teníamos que beberla y pagar por nuestros pecados. Pero Jesús hizo un trueque con nosotros y dijo: yo pagaré que no muera Rafael Díaz, yo moriré en lugar de él. Eso es el Evangelio eterno. Pero ahora va la otra dimensión del Evangelio eterno. ¿Qué pasará con aquellas personas que rechacen el sacrificio de Jesús? ¿Qué pasará con aquellas personas que rechacen el Evangelio? ¿Será que les irá bien? La Biblia dice que ellos van a tener que beber del vino de la ira de Dios. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1, se nos explica que el vino de la ira de Dios son las 7 postreras plagas. Inclusive las 7 postreras plagas, la Biblia dice que están contenidas, ¿qué? En copas. Apocalipsis, capítulo 16, versículo, ¿qué? 1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: y derramaban sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? Pero esa ira de Dios, ¿dónde está vaciada? Ahora, vamos a ver ahora el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Observen qué interesante. El mensaje del primer ángel dice:
Un ángel que predique el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué es el evangelio? Según acabamos de ver, Cristo bebió la ira de Dios por nosotros. Cristo pagó por nosotros. ¿Es el evangelio eterno eso? Sí. Y eso se tiene que proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La justicia de Cristo que nos es imputada gratuitamente. Se tiene que predicar la justicia de Cristo, que la fe que obra por el amor, se tiene que predicar eso. Ese es el evangelio. Cristo murió por ti y por mí. ¿Ese es el evangelio? Sí. Pero ¿qué pasará a aquellas personas que rechacen el mensaje del primer ángel? Dios les dice, bueno, si tú rechazas el mensaje del primer ángel, te va a tocar beber tú la copa de la ira de Dios y te voy a dar el mensaje del tercer ángel. Mira lo que te va a pasar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino ¿de qué? Pero acabamos de ver quién lo bebió por nosotros. ¿Quién bebió el vino de la ira? Cristo. Pero los que rechacen el evangelio de Jesús, ¿quiénes lo van a beber? La persona propia. Porque se acuerdan que el primer día hablamos de que hay dos formas de pagar el pecado. La paga del pecado solamente ¿qué? Es una, muerte eterna. Pero hay dos formas de pagar. Cristo lo paga por mí, hacemos un cambio, o yo lo pago por mí. ¿Qué pasará con aquellas personas que rechacen el evangelio? Aquí dice que van a beber el vino de la ira de Dios. Y mire qué interesante. El vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Interesante. Ahora, noten algo muy interesante, amigos y hermanos. En Apocalipsis 17 encontramos a una ramera que tiene en su mano ¿qué? Una copa llena de las abominaciones de su inmundicia y de su fornicación. ¿Qué representa la copa y la ramera? Representa falsas doctrinas y falsas enseñanzas, porque la ramera o la religión falsa tiene engañada a la gente ¿con qué? Con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Pero Dios dice, bueno, para que no te dejes engañar de la ramera, yo te voy a mandar ¿qué? 3 mensajes por medio de 3 ángeles, que representan 3 mensajes secuenciales y acumulativos que tiene que predicar la iglesia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mensaje de los 3 ángeles es nada menos que Cristo predicándolo por medio de usted y mí, la iglesia, los mensajes de los 3 ángeles. Pero aquellas personas que rechacen el evangelio eterno, o no dejen de adorar a la bestia de su imagen. Y por cierto, hermano, esto es tremendo lo que voy a decir. Tal vez usted se va a molestar, amigo y hermano, pero es necesario que conozca esto. La bestia y la ramera representa la Iglesia Católica Romana con sus falsas doctrinas y enseñanzas. La imagen de la bestia representa al protestantismo apóstata, que es una copia exacta de la Iglesia Católica con sus doctrinas. Observan las mismas doctrinas que la Iglesia Católica, guardan el domingo igual que la Iglesia Católica, son rameras, en el sentido que se han contaminado con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Pero Dios dice, bueno, para que no te dejes engañar con un evangelio falso, yo te mando ¿qué? 3 mensajes. El evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Cristo murió por ti y por mí. Acéptalo para que no mueras. Y después dice, bueno, si aceptas el evangelio eterno, tienes que aceptar el mensaje del segundo, que dice, salir de Babilonia, las iglesias caídas. Pero si no quieres salir de Babilonia, entonces te va a tocar el castigo que tiene que ver con ¿qué? Con el mensaje del tercer ángel. ¿Están conmigo, amigos y hermanos? ¿Que están entendiendo? Que el centro del mensaje de los 3 ángeles es la justificación por la fe. Cristo te perdona y te salva gratuitamente, pero si aceptas el regalo, ¿qué te va a pasar? Vas a tener que beber tú el vino de la ira de Dios. ¿Y qué es el vino de la ira de Dios? Las 7 postreras plagas. Hermanos, qué desperdicio que nos lleguemos a perder, hermanos, nosotros. Qué desperdicio cuando Jesús todo lo hizo en la cruz del Calvario, y aún así la Biblia dice que los que se van a perder son como la arena del mar. Qué desperdicio. Vaya a ver usted, hermano, hoy en la feria son millones de gente en la feria, hasta adventistas metidos en la feria.
Pero vayan a ver que los invitamos a una campaña evangelística. Nadie quiere. Me lleno de pesar cuando hermanos que conocen el mensaje del tercer ángel montados en la rueda. ¿Será que no entienden o no conocen o son ignorantes o qué les pasará? ¿Ah? ¿Qué les estará pasando a los hermanos, digo yo? Metidos en Babilonia, cuando Dios dice salgan de Babilonia, no acepten la marca de la bestia, no adoren a la bestia ni su imagen, porque si no les va a tocar ¿qué? Beber la ira de Dios. Yo no sé qué les pasará. Aunque aquí tenemos otro problema también con la iglesia. Tal vez pude haber salido de la Babilonia, pero Babilonia no ha salido de mí tampoco. Ese es otro problema. Igual como la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salió de ella. ¿Están aquí, amigos y hermanos? Pero viene un terremoto de esos buenos, ¿y cómo está la gente hoy? Hipócrita. ¿Por qué hoy en tiempo de paz y que hay abundancia de palabras no le servimos a Dios y le buscamos a Dios de corazón, con un corazón contrito y humillado? Hermano, Cristo viene pronto y es necesario que tú y yo nos preparemos, hermanos. Jesús lo pagó todo en la cruz del Calvario. El deber de nosotros solamente es decir, gracias Señor porque me diste ese regalo, y abrazar ese regalo y nunca soltarlo, porque de ese regalo depende la vida eterna. La Biblia es clara: los que rechacen el Evangelio eterno recibirán la copa de la ira de Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que Él lo pagó todo en la cruz del Calvario, y gracias a ese sacrificio estamos aquí en este lugar dándole gloria y honra a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero orar por ti, amigo y hermano. Pónganse, vamos a orar. Vamos a orar para que estas verdades se nos penetren en la mente y podamos saber identificar quién es la gran Babilonia y cuál es el verdadero evangelio, ese evangelio que convierte y restaura el alma. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, por las profecías que son una guía segura en este mundo de tinieblas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos levantarlos de ese sueño y podamos creer y obedecer al Evangelio, ese Evangelio que trae vida eterna al pecador. Bendice a mis amigos, a mis hermanos también. Danos cada día fe. Aumentanos la fe, Señor, para que podamos aferrarlos de tu justicia y poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice a mis amigos, Señor. Tal vez estos temas pueden ser muy fuertes para algunos, pero es necesario que estos temas se prediquen, porque de la aceptación de estos mensajes depende de nuestro destino, Señor. Gracias, Señor, por estas conferencias que estamos teniendo en este lugar. Gracias, Padre, porque por medio del internet y las personas que oyen estos mensajes, de alguna manera van a hacer un efecto en las personas, Señor. Bendícelo, Señor, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, para que podamos ser instrumentos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo rogamos, amén. Dios les bendiga, hermanos. No se queden mañana vamos a estudiar un tema precioso acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.